Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos? ¿Cuántos pueden alabar al Señor con un fuerte aplauso, gritos de júbilo, de alegría, porque estamos en el mejor lugar? Estamos en el mejor lugar en la casa del Señor y estamos contentos de poder estar aquí. Gracias a todos que se esforzaron, que están en este lugar, pero también a los que decidieron estar desde casa acompañándonos. Quiero dar dos últimos anuncios. Por favor, tenga bien en cuenta esto que le voy a decir. Para todas aquellas personas que nos han visitado desde el mes de diciembre. A ver, levante la mano si usted es una visita que llegó en diciembre y que de pronto siguió viniendo en enero. A ver, ahí ve unas manos. Muy bien. Para todas las personas que nos han visitado desde diciembre, enero y aún hasta hoy, los estamos invitando para una actividad muy especial que tenemos este sábado, el sábado 17. Pero hay un requisito. El requisito es que usted se inscriba. Es lo único que le vamos a pedir, que se inscriba. Hoy, cuando termine esta celebración, en el puesto de información tendremos a la señora Liliana, nuestra asistente pastoral. ¿Dónde está la señora Liliana? Por ahí, que la vean. La señora Liliana Molina, ella estará atenta a recibir su inscripción, así que no deje de inscribirse. Ya es el sábado a las 7:30 de la mañana. Por favor, no queremos que usted se pierda de esa actividad especial. Y también para todos los que no han hecho el discipulado 1 o el discipulado 2, vamos a estar iniciando nuevamente el ciclo el próximo domingo 18 de febrero. Vamos a estar a las 9 en punto de la mañana iniciando, o sea, apreciaremos que usted llegue 5 o 10 minutos antes para poder iniciar y poder terminar a tiempo. El discipulado es algo importante para la iglesia, como decía la hermana Cindy, es lo que trae crecimiento, nos trae enseñanza, así que no deje de inscribirse si hasta el momento usted no ha realizado discipulado 1 o discipulado 2. Hoy continuamos en nuestra serie que inició el domingo pasado, la serie Acerquémonos. Es el año que hemos declarado como el año ¿de qué? Del acercamiento. Dile a la persona que tiene cerca, dile, acércate, pero acércate al Señor primero que todo, ¿verdad? Acércate al Señor. Y el pastor Sergio nos hablaba de unas disciplinas que nos ayudan a acercarnos a Dios, pero también nos habló de la barrera que nos separa del Señor. Así que si tú no viniste ese día, te animo, como yo que no vine tampoco, porque estaba un poco agripada, pero que pude estar desde casa, te animo a que veas esta prédica a través de nuestro canal de YouTube. Y cuando nosotros de pronto escuchamos algo como esto de acercamiento, de acercarnos a Dios, podríamos preguntarnos, ¿qué tan cerca me encuentro yo de Dios? Sería como la pregunta que te animo a que te hagas tú, que nos hagamos todos. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos yo me encuentro de Dios? Y yo me ponía a pensar, a veces es difícil cualificar, a veces es difícil que nosotros podamos decir, ¿cómo podría yo saber determinar qué tan cerca o qué tan lejos estoy de Dios? Y pensaba en nuestras relaciones filiales, en nuestras relaciones cercanas, en lo que un padre de pronto puede decir de su hijo, y quizá tú podrías hoy detenerte un momento y hacer como ese checklist, como ponerte como a pensar cómo está tu relación, qué indicadores tengo yo sobre mis relaciones. Y de pronto el padre de familia podría decir, no, mi relación con mis hijos es cercana porque en la noche cuando se va a dormir yo le doy un beso en la frente. De pronto alguien podría decir, no, mi relación con mi hijo es muy cercana porque le doy el dinero que él necesita y que quiere para la merienda. De pronto alguno podría decir, mi relación con mi hermano o con mi hijo es cercana porque me cuenta todo lo que le pasa a su amiga. Y de pronto tú podrías pensar si esos son indicadores
que te dicen qué tan cerca estás de tu hijo, de tu esposa, en esas relaciones. Pero también te animo a que pudieras pensar en esos indicadores que te hablan de qué tan cerca está tu relación con Dios. ¿En qué punto de tu relación con Dios te encuentras hoy? Y para comenzar, pues el día de hoy vamos a ver el tema sobre la obediencia. La obediencia nos acerca a Dios. ¿Cuántos creen que la obediencia nos acerca a Dios? Para comenzar, quiero mostrarte un video que nos ilustra sobre la obediencia a Dios. ¿Qué tan importante es la obediencia a Dios? Pones aquí el puesto que yo sigue, te puedes caer encima del tapero. Pero yo no me voy a caer porque yo estoy obedeciendo y me quedé aquí. Pero si te bajas, te dije, aquí están los puntos que yo te dije que no puedes caminar aquí, porque después te caes encima del tapero. Ah, bueno, no. Yo voy a obedecer, yo estoy aquí quieta. Bueno. Termina de trapear. Y si te puedes bajar de ahí, están los golpitos de aquí. No juegues mal. Mamá mía, te estoy hablando. Ay, perdón. Aquí están los golpitos. Y te puedes caer al lado del tapero porque yo estoy tapeando. Bueno. Y te llevan al médico y al enfermera te puede poner en una camilla. Y tú puedes llorar ahí. Ay, no. Bueno, pórtate bien. Claro. Y obedece a mami. Con esa maestra. Obedece a mamá que obedécela. Obedece a mamá. Obedece a Jackie y a Dari, a mamá y a mí. Obedécenlo. Obedéceme a mí y a mamá, a Jackie y a mí, a mamá y Dari. Y a mí. Claro. A Jackie. Así es. Y si aquí están los Esta era la joven Emma, no sé cuántos años ahí tenía, como 2 años y algo. Pero en la obediencia que ella estaba aprendiendo a no caminar cuando el piso estaba mojado. Y entonces por eso era que ella le decía a la mamá, no pases por ahí, porque eso está mojado y te pueden llevar después a la clínica. No pases. Y la importancia de ella decir, obedéceme a mí, ¿verdad? Esa era la parte más importante del video. Obedéceme a mí. Obedece a mamá, a Dari, a tía Cris, pero obedéceme a mí, ¿verdad? La importancia de lo que significa la obediencia en nuestra vida. La obediencia y que nos va a acercar más a Dios. En primer lugar, pues me parece curioso que el primer parámetro que Dios le puso al hombre tenga que ver con la obediencia. El primer parámetro cuando Dios estableció normas, cuando Dios estableció, y fíjese que a veces nosotros vemos las normas, vemos los parámetros como un aspecto negativo para nuestra vida, y resulta que el Padre, nuestro Creador, colocó parámetros para preservarnos para vida, amén. Pero quizá nosotros nos hemos enfocado como desde el punto de vista de que ¿por qué no puedo hacer eso si eso es lo que yo quiero hacer? ¿Por qué no comerme ese fruto que tú me estás diciendo, Señor, que no coma? ¿Verdad? Y esto fue lo primero, el primer parámetro que Dios estableció tenía que ver con la obediencia. Y el incumplimiento que Adán y Eva tuvieron, ¿verdad? Eso fue lo que generó que el mismo ser humano se escondiera de la presencia de Dios. Y vamos a buscar en Génesis capítulo 2, versículo 16. Génesis 2:16, aquí vemos cómo Dios le dice al hombre, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres
ciertamente morirás. ¿Sabes? Cuando yo leía este versículo, yo decía, caramba, Dios siempre es tan claro para hablarnos. Dios siempre es tan claro para darnos directrices, que a veces nosotros decimos, pero Señor, ¿cómo así que tú me estás? Yo no estoy comprendiendo bien lo que tú me estás diciendo, pero la orden del Señor era clara: no comas de esto, e inmediatamente estaban trazadas las consecuencias. Esas consecuencias que se dejan ver en Génesis capítulo 3, versículos desde el 8 hasta el 10, donde dice: y oyeron la voz de Jehová, Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué dice? Se escondieron. ¿Se escondieron de dónde? De la presencia de Jehová Dios, imagínense, entre los árboles del huerto. Ellos no sabían dónde, pero encontraron los árboles para esconderse. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Hermanos, qué tremendo que antes de que Dios les pudiera decir algo a Adán y a Eva, ellos sabían que habían desobedecido. ¿Y qué sucedió como consecuencia? Después de haber tenido una relación cercana, una relación con el Creador de tú a tú, ¿verdad? Donde en un lugar seguramente espléndido, maravilloso, estaban ahí y hablando con el Creador. Ahora sintieron algo que nunca habían experimentado: temor. Y ese temor los llevó a esconderse. ¿Sabes? Muchas personas y muchos de nosotros probablemente hoy hemos estado tratando de escondernos de Dios a causa de nuestras equivocaciones, de nuestros errores. En vez de acercarnos más a Dios, en vez de ponernos a cuentas con Dios, hermano. ¿Sabes? Yo no soy mejor que tú, pero lo que yo sí sé es que necesito ponerme a cuentas con Dios inmediatamente. ¿Cuántas veces de pronto, en vez de acercarnos a Dios por haber caído en un error, en un pecado, lo primero que hacemos es: debo dejar de congregarme, no voy a congregarme más? Y comenzamos a distanciarnos, y comenzamos a escondernos, y comenzamos a evadirnos. Pero ¿sabes? Ahí donde estamos, el Señor nos está diciendo: ¿qué haces tú aquí? ¿Por qué te estás escondiendo? Y esta mañana es mi oración, y vamos a orar para que sea el Espíritu Santo quien nos esté hablando. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, aquí estamos. Espíritu Santo, la obediencia en el carácter del cristiano es determinante, Espíritu Santo. Y yo te pido que seas tú hablándonos, que seas tú ordenando, Espíritu de Dios, que seas tú quitando las escamas de nuestros ojos, que seas tú abriendo nuestros oídos espirituales. Señor, que seas tú hablando de manera personal a cada uno de nosotros lo que tú nos estás pidiendo en obediencia este día. Espíritu de Dios, danos el entendimiento, la comprensión del mensaje que tú tienes para nosotros esta mañana de manera personal. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y en cuanto a lo que significa obedecer, es una de esas áreas de carácter que son difíciles. Y es curioso que a veces escuchamos personas que dicen, no sé si, bueno, de pronto usted es de una de esas personas que dice o ha escuchado decir: obedecer es fácil, tan fácil que es obedecer. Y de verdad que es difícil obedecer, porque obedecer, cuando nosotros decidimos obedecer, es precisamente, significa someternos. Significa negarnos a nosotros mismos, significa negarme a lo que yo quiero, a lo que yo pienso. Cuando estoy obedeciendo, ¿verdad? Sobreponerme a lo que mi alma anhela, sobreponerme a lo que mi alma desea para hacer lo que Dios me está diciendo que haga. Entonces eso no es fácil. Obedecer significa y nos habla de un proceso que conduce desde la escucha atenta
a la acción. Por eso es difícil, hermanos, que podamos obedecer si ni siquiera estamos escuchando. Muchas veces estamos en el culto, muchas veces estamos escuchando la palabra de Dios y estamos distraídos, ni siquiera estamos escuchando. ¿Sabes que muchas veces lo que Dios te está diciendo es: apaga tu celular mientras escuchas la palabra? A veces Dios no nos está diciendo nada que nosotros no podamos hacer. Algo tan simple como desconéctate. Desconéctate de eso 30 minutos y escúchame lo que te estoy diciendo. Obedecer implica escuchar atentamente. Mira a la persona que tienes al lado ahí, si tienes confianza, dale un codazo y dile: oye, escucha. Primero hay que escuchar. Atentos. Usted ha estado quizá con personas, yo no le voy a decir que adolescentes porque a veces le echan la culpa a los adolescentes. Hay personas que tú tienes que mirar a los ojos y hablarles atentamente, porque de pronto la persona está por allá limpiando la telaraña y tú le dijiste algo y no te escuchó, pero tú tienes que mirar a la persona atentamente. Y luego dice que el escuchar atentamente es lo que va a hacer que esa persona ejecute la acción que tú le estás diciendo que haga. Eso es obedecer, o por el contrario, que no haga. No hagas esto, no hagas aquello, ¿verdad? Obedecer implica tomar una decisión. Por eso es tan difícil. Por eso es tan difícil, así como mostraba Emma, cuando tú trapeas algo tan simple en casa y tú dices que nadie pase. ¿A cuánto le pasa? Que nadie pase. Y ahí es cuando pasa todo el mundo. ¿Cómo nosotros estamos creciendo en obediencia en nuestro carácter? Y cómo la falta de obediencia, en vez de acercarnos, nos está alejando de Dios. Y un dato curioso sobre la obediencia es que la obediencia no está sujeta a la edad. La obediencia no está sujeta a la edad. No está sujeto a tu formación académica, ni a tu estrato, ni a tu nivel social. Porque de hecho, ¿cuántas personas usted ve que tienen un accidente automovilístico y es una persona profesional, y es un padre de familia, y es una persona adulta que no tiene capacidad para atender una norma, una señal de tránsito o una recomendación o una ley que dice que si vas a beber no conduzcas, que tu familia te espera en casa? Pero puede más la terquedad, puede más el ignorar. Personas con altos estudios, personas adineradas, personas con el mejor carro, pero no quieren obedecer. Y el primer punto que quiero compartir contigo, hermano, tiene que ver con esa lucha entre obedecer o no obedecer a nuestras pasiones, entre obedecer o no a lo que el Espíritu Santo nos está mostrando a través de su palabra. A veces puede suceder que exactamente nuestras pasiones, nuestra carne, nuestro ser interior nos pide cosas, nos da órdenes. Muchas veces nuestra carne nos dice y nos manipula: ¿por qué vas a orar? ¿Por qué vas al culto si tú anoche te acostaste tarde? ¿Por qué quieres levantarte a orar? La carne nos está diciendo: no vayas al culto. Tú no necesitas ese estudio bíblico. Te las sabes todas. Esa es la carne nos está diciendo. Pobrecito, otra vez, si allá no te quieren, ¿qué vas a hacer tú? La carne nos está hablando, nuestra naturaleza nos está diciendo y hasta nos está dando órdenes. Pero el Espíritu Santo te está diciendo: ánimo, tú no le estás sirviendo al hombre, tú me estás sirviendo a mí. Ve, esfuérzate, sé valiente. El Espíritu Santo nos está hablando.
Pero ¿cuál es la voz que tú estás obedeciendo? La voz que te decidas a escuchar, ¿será la que te aleje o será la que te acerque al Señor y a su propósito? Pero efectivamente a veces decimos, es que Dios no me habla a mí. Es que Dios a mí no me ha dicho esto. Es que Dios sí nos habla. Solo que a veces nosotros pareciera que nos tapamos los oídos. Dios nos está diciendo algo. Dios nos está diciendo, no hagas esto por tu propia cuenta. Yo estoy aquí, pero ¿qué hacemos nosotros? Nosotros nos afanamos y resolvemos las cosas. Dios, ¿qué nos está diciendo? Ven a mí si estás trabajado y cargado y yo te voy a hacer descansar. Pero nosotros preferimos llevar la carga. Dios nos está hablando, pero ¿cuál es la decisión? ¿Cuál es la voz que tú estás escuchando? ¿Cuál es la voz que tú vas a obedecer? ¿Lo que te está diciendo tu carne, hermano? ¿Lo que te está diciendo tus pasiones? ¿Lo que te está diciendo tu humanidad? ¿Cómo nos gusta consentirnos a nosotros, hermanos? Nos gusta tanto consentirnos, pero no en el buen sentido de la palabra. Ay, hoy me voy a consentir y me voy a pintar las uñas. ¿Cuántas mujeres a veces se detienen y dicen, me voy a consentir y me voy a pintar las uñas hoy? Eso puede ser una muestra de consentirse como persona. Pero me refiero al consentir esa carne que te está dando malos consejos. Usted sabe que la carne da malos consejos. Nuestras pasiones, nuestra ira. Ay, ¿verdad? La ira está ahí y yo la estoy alimentando y viene alguien y le da más y más comida, ¿verdad? Oiga, la Biblia habla del pacificador, pero nosotros a veces, ¿qué tan lejos estamos nosotros de ser pacificadores, verdad? A veces nosotros más bien como que parece que le echamos fresco al fuego, ¿verdad? Y encendemos más las pasiones en vez de hablar en el Espíritu Santo con un consejo sabio. Entonces, ¿cuál es esa lucha que estamos teniendo, hermanos? Entre esa voz que nos está hablando, de la voz de nuestra carne, de la voz de nuestras pasiones y la voz del Espíritu Santo que siempre trae una palabra sabia. Y el apóstol Pablo tenía estas mismas luchas. Romanos 7:19 dice, quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. ¿Cuántos se identifican aquí con el apóstol Pablo? Ajá, yo pensé que todos iban a levantar la mano. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. Por lo menos cuando dice que no me voy a endeudar más y a la puerta de la esquina ya cogió un crédito. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. Aquí dice así, en la otra versión dice miserable de mí. Aquí dice así. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y ahí viene la respuesta. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. Dale un aplauso al Señor si se lo vas a dar, porque Él vino a traernos la libertad que nosotros necesitamos. Sigue diciendo, así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. ¿Sabe que cuando estábamos en medio de la alabanza, Dios me decía, a veces hay hijos cautivos, pero simplemente porque no quieren dar los pasos de obediencia que yo les estoy diciendo que den. Y sabes que aun cuando nosotros estamos en una situación, en una condición de esclavitud, de cualquier cosa, de cualquier oscuridad, el Espíritu de Dios simplemente nos está mostrando cosas, pasos de obediencia como perdona,
Pasos de obediencia como esos. El obedecer hará la diferencia entre lo que Dios quiere hacer y lo que nosotros estamos tratando de detener. El otro punto es: obedecer involucra mis motivaciones. Y pensaba en las motivaciones de los niños y de las familias. Cuando nosotros decidimos que vamos a hacer un paseo, que nos vamos a ir a tal parte, no importa que sean las 3 de la mañana, se levantan, se bañan, se alistan y hay un entusiasmo, pero cuando la motivación no es agradable, entonces la motivación es: oye, tenemos que ir al culto un poco más temprano. ¿Y yo por qué tengo que levantarme para ir al culto? ¿Y yo por qué tengo que ir a ese ayuno? ¿Y yo por qué tengo que...? ¿Sabe? Nuestras motivaciones de buscar a Dios por quien es Él y por todo lo que Él ha hecho en nosotros, hermanos. Cuando nosotros ponemos eso en una balanza, nos vamos a dar cuenta que hay cosas que nos cuestan más, que nuestras motivaciones quizás no son las mismas, porque de pronto usted dice: bueno, si se trata de dar, yo soy generoso, yo no tengo problemas con el diezmo, yo no tengo problemas con hacer esto, pero si te hablan de servir, no, a mí ese vals que no me lo toquen, a mí que no me hablen de eso porque yo no voy a ir más temprano a limpiar nada ni a barrer, a mí que no me pidan que haga nada de eso, ¿verdad? De pronto Dios te está pidiendo algo que no va acorde con tu motivación. Pero Jesús mismo, fíjese, Él no solo se sujetó porque era el Padre, se sujetó porque quería agradar a su Padre. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, quizá nuestras motivaciones de obedecer a Dios están muy lejanas? Como lo que le pasó al apóstol Pedro cuando Jesús lo confrontó porque le había negado 3 veces. Y Pedro le preguntaba por Juan y le decía, volviéndose Pedro, eso está en Juan 21, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Muchas veces nuestra motivación de obedecer y de seguir a Dios a veces está dependiendo de cómo me va, si es agradable, dependiendo de que si el otro me acompaña, entonces yo voy, ¿no? Cuando nosotros queremos obedecer a Dios, no importa la circunstancia, hermanos, no importa cómo nos encontremos, nosotros decidimos seguir al Señor. Aún, ¿sabes qué? Con todos nuestros defectos y con todas nuestras debilidades, aquí estoy, Señor. Yo no sé qué vas a hacer tú conmigo, pero aquí estoy. Transfórmame, Señor. Porque obedecer involucra también mis motivaciones por seguir al Señor. El siguiente punto tiene que ver con la obediencia que implica gracia, la gracia de Dios. Y en Génesis 6:5 vemos el ejemplo de Noé. Dice la palabra del Señor que en los días de Noé los designios del corazón del hombre eran hacer lo malo. Todo lo malo, al punto que Dios dijo: voy a destruir todo esto que he creado. Me duele ver cómo el hombre se está comportando. Pero dice la Escritura en el versículo 8, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y cuando hablamos de la gracia, nosotros decimos, bueno, pero si el periodo de gracia y el tiempo de gracia fue en el Nuevo Testamento, ¿cómo es que aquí en Génesis Noé halló gracia delante de Dios? ¿Sabe? Porque la gracia es un regalo que no merecemos. La gracia es el favor de Dios manifiesto. ¿Y dónde se manifestó? En la vida de Noé, un hombre que seguramente era diferente a los hombres de su tiempo, pero Noé fue mirado por la gracia de Dios. Y dice que Dios le comenzó a contar los planes. Sigue diciendo, Dios le dijo a Noé: he decidido el fin de todo ser,
porque la tierra está llena de violencia. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y me sorprendí, hermanos, ver cómo Dios comenzó a acercarse de tal manera a Noé que le hablaba de sus planes. Qué tremendo y qué poderoso que Dios te hable de sus planes. Cómo Dios, por esa gracia tan maravillosa, no solamente le contó todo lo que iba a hacer, sino que le pidió que hiciera un arca, le dio unas especificaciones y sigue diciendo en el versículo 18, mas yo estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y entendí, hermanos, que el plan y la gracia de Dios no es solamente para ti, es para tu casa, es para tu familia, es para tus hijos. Ese plan, ese pacto, esa bendición que Dios había dispuesto, que era para Noé por la gracia que había hallado en él, entonces ahora era para su casa, para su familia. Y dice el versículo 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Yo digo, la tarea que Dios le puso a Noé no era fácil. ¿Cuántos meses, años duraría Noé construyendo el arca? ¿Cuánta estructura, cuántas personas tenía para que le ayudaran? Todos los detalles, todas las especificaciones, meter los animales, meter comida para ellos, meter a su familia. ¿Y cómo fue posible que Noé hiciera conforme a todo lo que Dios le mandó? La pregunta es, ¿cómo nosotros estamos atendiendo lo que Dios nos está diciendo? Dios nos está hablando de cosas específicas en nuestra vida. ¿Y cuánto a veces nos cuesta hacer lo que Él nos está pidiendo que hagamos? Como te decía, quizá no son cosas difíciles lo que Dios te está pidiendo. Quizá Dios te está diciendo simplemente desconéctate y escúchame. Simplemente te está diciendo congrégate, dame 30 minutos de tu tiempo. Levántate y habla conmigo. Quizá Dios no nos está pidiendo nada que Él no sepa que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Pero qué bendición hay cuando nosotros nos decidimos a obedecer y a hacer conforme lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Cómo tú, como padre de familia, puedes cambiar la historia y el plan de Dios para toda tu casa. Cómo tu obediencia puede hacer que se acerque tu casa también. Cómo tu obediencia en tiempos donde todo lo demás está de locura, de fuera de Dios, como en medio del caos, tu obediencia va a marcar la diferencia para que tú y tu casa sean salvos. Tu obediencia en medio de todo este caos, en medio de un lugar y de una ciudad que sigue dioses ajenos. Pero aquí nosotros ministramos la presencia del Dios, de Dios que nos salvó, de dónde nos rescató el Señor. ¿Sabe? Cuando yo pienso en cómo Dios me rescató de toda esa vana manera de vivir, porque eso es vano. A ti que estás aquí hoy por primera vez y que quizá te atraen todas esas cosas del mundo, yo te digo, Dios hace su obra perfecta. Lo que nosotros necesitábamos y que buscábamos por todos lados, lo encontramos en Él. Salvación, paz y misericordia. Y por último quiero decirte, la obediencia de Jesús. Es por la obediencia de Jesús que nosotros podemos acercarnos al Padre. ¿Sabes? No es por nuestros títulos, no es por qué tan buenos seamos. Nunca podremos ser lo suficientemente buenos para acercarnos a Dios, jamás. Ni que, como dice en la carta a los Corintios capítulo 13, ni que te inmoles, ni que le des todo lo que tienes a los pobres. Nada de eso será suficiente para ir a la presencia de Dios. Pero Jesús nos dio ejemplo de obediencia. Y como dice
en San Juan capítulo 14, versículo 6, nadie viene al Padre sino es por Él. Nadie viene al Padre sino por mí. No por nosotros, sino por Él. Y quiero que leamos estos versículos tan importantes en Efesios 2 que hablan de Jesús. Efesios 2:5. Y si está en la pantalla, quiero que lo leamos todos. Dice así: haya pues en vosotros este mismo sentir. Ay, yo dije que todos leyeran, ¿y por qué no están obedeciendo? Estamos en la obediencia. Todos vamos a leer, a la 1, a las 2 y a las 3. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua amén. Fue por la obediencia de Jesús. Dice Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y de verdad que en nuestro camino hay situaciones que nos hacen aprender obediencia. Y desde que comienza nuestra vida, hay alguien que nos está enseñando a obedecer. Porque la obediencia nos acerca a Dios, pero Jesús nos dio ejemplo de obediencia. Y de pronto podríamos tomarnos tantos minutos y hasta días leyendo estos versículos, porque quizá no entendemos lo que significa que Jesús se despojó a sí mismo y que tomó forma de siervo. Además, no solamente se despojó, ¿verdad? Dice que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. No se aferró a eso, sino que se despojó y tomó forma de siervo, semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. Estas son palabras bastante mayores, porque es algo que nosotros no estamos dispuestos a nada que nos humille, a nada que nos haga ver o sentir menos de lo que nosotros pensamos que somos. Pero Jesús se humilló y se hizo obediente, y obediente hasta la muerte. Yo me pregunto qué tan obedientes nosotros podríamos ser hasta morir por Jesús. Hasta si alguien nos llegara y nos dijera si somos capaces de renegar nuestra fe. Jesús hasta la muerte. Cuando nosotros nos casamos, hacemos un pacto, y ese pacto dice hasta que la muerte nos separe. ¿Cuántos nosotros podríamos hacer ese pacto con Jesús y poder decirle hasta que la muerte nos separe, Jesús? Porque ni siquiera la muerte podrá separarnos. Como dice el libro de Romanos,
ni la espada, ni la muerte, ni la vida, ni los principados, nada ni nadie, Jesús, nos podrá separar de ti. Esa clase de obediencia, cuando nosotros entendemos que Jesús nos está pidiendo que obedezcamos sus mandatos. Jesús les decía a los discípulos: si me amas, obedece mis mandamientos. Si me amas, sigue mis enseñanzas. Y Jesús no siempre estaba enseñando cosas agradables. Jesús enseñó a veces tan fuerte que muchos se devolvieron del camino. Y Jesús le dijo a sus discípulos: si ustedes quieren, también pueden ir con ellos. Pero a veces vemos a un Jesús que pareciera que nos alimenta nuestras debilidades, nuestra carne, y no es así. Jesús quiere que lo sigamos. Jesús quiere que lo amemos. Jesús quiere que aceptemos su palabra y que le obedezcamos. ¿Sabes? Hoy yo quiero decirte algo y quiero terminar que te hagas y que nos hagamos esta pregunta. ¿Qué es aquello personal que el Espíritu Santo te está pidiendo que hagas? ¿Qué es aquello personal que el Espíritu Santo te está pidiendo que dejes de hacer? ¿Qué es aquello personal que va a demandar de ti que escuches, pero que también tomes acción? ¿Qué es aquello? Ahí donde estás, cierra tus ojos. Cierra tus ojos y pregúntale, porque sabes, la palabra de Dios es una sola. Pero hay momentos donde Dios nos está hablando a nuestro corazón y nos está diciendo cosas muy puntuales. Quizá Dios hoy te está diciendo: entrégame tus finanzas. Quizá Dios hoy te está diciendo: dame lo que me pertenece. Quizá Dios hoy te está diciendo: entrégame los diezmos y las ofrendas fielmente. Quizá Dios te está diciendo muy puntualmente: deja de maltratar a tu familia, deja de maldecir a tus hijos, deja de estar calumniando, deja de estar mintiendo. Yo no sé qué es lo que Dios te está diciendo. Quizá Él te está diciendo esta mañana: deja esa relación ilícita, deja eso. Quizá Dios te está diciendo cosas muy puntuales como: ven y haz esto, busca más de mí, busca más de mi presencia. Quizá Dios te está diciendo qué hacer. Quizá Dios te está diciendo: reconcíliate conmigo, reconcíliate con tu familia. Quizá Dios te está diciendo hoy: reconcíliate con tus hijos. Quizá Dios te está diciendo: perdona al que te ofende, perdona al que te agravia. Deja salir de esa prisión aquellos que tienes cautivos. Yo no sé qué es lo que el Espíritu Santo te está diciendo hoy, pero lo que yo sí sé es que algo Él te está diciendo. Espíritu Santo, examina cada corazón. ¿Puedes tú esta mañana decirle al Espíritu Santo: examina mi corazón? Examina mi corazón, Espíritu de Dios. Examina cada una de las áreas de mi vida. Examíname. Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Él te está diciendo que hagas? ¿Qué es lo que Él te está diciendo que hagas? Quizá te está diciendo: da pasos de obediencia. Quizá te está diciendo: déjame ordenar tu casa. Déjame ordenar tu vida. Quizá Él te está diciendo: deja de jugar con el pecado. Quizá Él te está diciendo: ríndete. Sígueme con tus temores, sígueme con lo que tienes, sígueme. Yo haré lo demás.